tengo el gran honor de estar con mi querido doctor Ernesto Ramírez López, doctor en Derecho, y que para mí es súper importante saber tu opinión, Ernesto, en esta reforma judicial que todo el mundo estamos viendo, en qué va y cuáles van a ser sus alcances para todos los mexicanos y en especial para los poblanos. Bueno, yo creo que en general será para todos los mexicanos, porque va a tocar puntos neurálgicos de la Constitución de la República. Se dice que nosotros somos una república democrática y bajo esa figura de gobierno, la forma en que interactúan los poderes tiene que estar relacionada con sus puntos de pesos y contrapesos. Como nacen de la historia más reciente para acá, el sistema democrático y el sistema de independencia judicial con ello tiene que ver mucho con las teorías de John Locke. Él decía, mira, ¿por qué los hombres se organizan? Bueno, se organizan para proteger la propiedad y para eso necesitan una ley que los reconozca y que todos acepten. Ahí está el poder legislativo. Quien resuelva los conflictos en caso de una diferencia y un poder que lo sustente. Ahí está el judicial y ahí está el ejecutivo. Entonces, ahí perfila la división de poderes. Luego viene Montesquieu, y Montesquieu, en el espíritu de las leyes, analiza tres sistemas: la república, la monarquía y el sistema despótico. Y después de hacer ese análisis, el único que te puede garantizar las libertades es la república, pero para eso tendría que haber una división correcta de los poderes, equilibrio entre los poderes. Y eso vino a influenciar prácticamente todos los movimientos, las 13 colonias, después vino México atrás, los movimientos independentistas de la época, la Revolución Francesa. Y este sistema de contrapesos que hoy adopta la Constitución mexicana se ve perfectamente reflejado porque el poder legislativo puede destituir al presidente de la República, pero el presidente de la República puede vetar cualquier disposición del Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede anular cualquier norma. Entonces, ese es un ejemplo de contrapesos. Hay muchos más, incluso en la historia de México, alguna vez en un caso poblano de un presidente del Tribunal Superior de Justicia, él demandó ante la Suprema Corte que se desconociera al Poder Legislativo poblano por algún fallo en la protesta. Llegaron ante la Suprema Corte y dijeron, pues tú tienes razón, no se integró debidamente el Poder Legislativo, entonces vamos a ampararlo. Pero había un ministro en la Suprema Corte, quizás el más lucido de toda la historia, Vallarta, que dijo, no, es que nosotros tenemos límites. Si nosotros anulamos, le concedemos el amparo, estamos diciendo que el Poder Legislativo poblano no existe. Entonces, estamos desconociendo el Poder Legislativo. Si nosotros desconocemos al Poder Legislativo, mañana podemos desconocer al Presidente de la República y romperíamos el equilibrio de poderes. Entonces es así como se ha venido preservando este tema de la división de poderes. México lo adoptó a lo largo de toda su historia, salvo en la Constitución del 36, cuando se creó el Supremo Poder Conservador. Fuera de todo eso, ha venido aceptando el concepto de división de poderes. Y en algún momento se acercó a eso que parece la elección popular, ¿no? En la Constitución, que fue radicado en el 57, tenía mecanismos de elección indirecta en primer grado y en segundo grado. Esto ocurría también en Puebla, cuando se aprobó la primera Constitución del año del Señor para elegir a un presidente municipal. Desde las más lejanas comunidades nombraban un representante y luego en la otra comunidad otro, y luego se juntaban y nombraban un representante para que se reunieran ya finalmente todos los pueblos y nombraran a su presidente municipal, ¿no? Eso se llaman mecanismos de elección indirecta. Pero bueno, eso fue abandonado desde 1917 y en esa tradición, en ese avance de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia ha tenido algunas reformas. La más importante en 1995, el presidente Zedillo incorpora el Consejo de la Judicatura, importante porque ahorita se habla ya de un tribunal de disciplina. El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración del Poder Judicial, pero también de la disciplina, es el contralor del Poder Judicial.
Esa fue la primera reforma. Se crearon las acciones y controversias constitucionales y se amplió el número de sujetos. Eso significa que se crearon acciones que pueden resolver conflictos entre poderes, entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, un gobernador con un presidente municipal. Se amplió toda esa figura, se le dieron mayores competencias a la Suprema Corte y con eso se fortalecieron los equilibrios del Poder Judicial, se volvió a reducir a 11 el número de ministros, antes había veintitantos, había hasta supernumerarios, etcétera. Pero en el resto de la historia de México siempre ha habido 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, de esa manera es como México toma este tema de los equilibrios de poder que implica la independencia judicial. Esa importancia de esa independencia y que también en la historia reciente, digo, todo debe de ser perfectible, pero en un tema del riesgo, pues sí, de Saldívar, que vimos que se demostró que estaba al servicio realmente pues del presidente de la República. Eso es lo que no podemos permitir. Y lo que tanto le han también atribuido a la actual presidenta del tribunal, ¿no?, a la doctora Piña, pues es que ha defendido y sigue defendiendo, y como mujer, pues obviamente me representa pues esa valentía que ha tenido en también enfrentar pues, al hombre más poderoso de México, que es el presidente de la República. Sí. Por la importancia que tiene en realmente tener esta división de poderes. Sí, cuando tú ya hablas de división de poderes y de independencia judicial, estás diciendo que lo más importante que hay es que el juez, al momento de emitir su resolución, haga una reflexión personal, más allá de las partes, sin influencia alguna, de quién tiene la razón. Eso es independencia judicial. Obviamente, las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, han venido soportando este tipo de determinaciones. Pero básicamente, ¿qué significa independencia judicial? Significa que ningún otro poder puede influir sobre ti. Y significa que no existan factores que puedan contaminar la decisión de un juzgador. Entonces, realmente los abogados lo que contamos son garantías judiciales, que son la garantía de que ningún poder va a influir sobre ti, y las garantías de la función, que significa que el juzgador estará libre de toda presión, tendrá ciertos derechos, inamovilidad, seguridad económica, la carrera judicial, etcétera. Todo eso es lo que está protegido en el sistema constitucional, aunque no se establezca con esa claridad. Todo está implícito en los conceptos que se han venido elaborando a lo largo de la historia. Entonces, cuando tú hablas de independencia judicial, significa esto: la intervención de ningún poder ajeno puede ser, porque son los poderes los que están litigando, ¿no? Entonces, si uno de los poderes tiene subordinado económicamente, por cualquier forma, porque pueda sancionar a los funcionarios judiciales, etcétera, pues entonces no hay independencia judicial. Y lo que se tiene que proteger son esas fronteras: la decisión del juzgador y la de todo el poder en sí, que es lo que implicaría la independencia judicial. Ahora, ¿qué significa la reforma? La reforma viene sustentada en una exposición de motivos que habla de dispendio en el Poder Judicial, que habla de corrupción en el Poder Judicial, básicamente sobre esos ejes. Y de pronto dice, vamos a reducir el número de ministros, ¿no? O sea, te he dicho que tradicionalmente México ha tenido 11 ministros. Son importantes por dos razones. La primera es porque tienes que tener un número impar. Si hay una decisión, siempre debe haber un ministro más, o el presidente con voto de calidad. Pero ¿cuál es el tema de reducir el número de ministros? Bueno, que para que tú anules una ley con efectos generales requieres el voto de 8 ministros. Si ahora tienes 11 ministros, requerías el voto de 8. Es decir, podía haber una disidencia del resto de los ministros, pero ahora van a seguir siendo los mismos 8, pero que se necesitan para anular una ley, pero solo habrá 9 ministros.
Entonces prácticamente acotas esa posibilidad. Y eso me parece que tendría que ser una reflexión de los diputados, si realmente con este ejercicio, con ese cambio, por ejemplo, verdaderamente están contribuyendo al sistema democrático. Ya no hablamos de devolución de poderes, ¿no? Sino al sistema democrático, a la justicia efectiva. Exactamente, y que esto, en lugar de fortalecer, está debilitando a todo nuestro sistema judicial. Sí, porque abarcará todo el sistema. A ver, un punto que me parece que es importante, no podemos tampoco empezar diciendo que tenemos el mejor poder judicial del país, ¿no? O que en temas de justicia somos un ejemplo, ¿no? Pero me parece que a lo largo de los foros que he podido presenciar, el común denominador es falta una visión más amplia del problema de justicia en México. O sea, el problema de justicia en México empieza por la seguridad pública, ¿no? La primera injusticia es de quien resulta ser víctima de un delito. Esa es una injusticia ya. Lo demás es lo que corresponde al Estado mexicano, la venganza del Estado, ¿no? Pero alguien ya fue víctima de una violación, de un robo, de un homicidio, ¿no? Una desaparición, ahí ya son víctimas, ¿no? Entonces, la primera reflexión tiene que ver sobre qué pasa con la justicia, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un grave déficit de justicia, Puebla en particular, ¿no? O sea, nosotros presenciamos una reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, que estableció los principios de la seguridad pública, estableció las bases para el uso de la fuerza. Y Puebla tiene dos renglones que dicen, pues, los poblanos tienen derecho a la seguridad. No, pues sí, es perfecto, pero de esos argumentos no deriva nada, ¿no? Sí, y me ha tocado, Ernesto, acompañar No sé. incluso a mujeres víctimas, como tú bien lo dices, de maltrato, y que aún golpeadas y maltratadas, no hay recurso ni económico ni humano en las fiscalías para atenderle. ¿Quieres tu carpeta? Ve y trae 500 hojas. Una mujer golpeada que lo que necesita es que la justicia la arrope, y Sí, que es correcto. realmente, ¿no? Y si esa mujer no tiene el dinero o el recurso para ir en ese momento a comprar las hojas, se queda sin poder realmente que la atiendan. Y Sí. me imagino que así ha de ser para todos. Sí, entonces ya saltas al otro punto, la procuración de justicia. A ver, en este país, en el 2022, se cometieron alrededor de 27 millones y medio de delitos. O se denunciaron 27 millones y medio de delitos. Faltan los que no están denunciados. De esos 27 millones y medio de delitos, solamente 2 millones se investigaron. Y de esos 2 millones de delitos investigados, solamente 300 llegaron a jueces, 300,000, el 1.2 más o menos de los delitos. Entonces ahí hay un tema que no suena bien dentro de la Procuración de Justicia. Hay corrupción dentro de la Procuraduría de Justicia, hay un nuevo sistema, no todos los fiscales están preparados, hemos visto audiencias donde retiran a los fiscales porque no están preparados y los fiscales finalmente representan también a la sociedad, o sea, la seguridad nuestra no solamente está bueno, pues que el delincuente o el presunto delincuente, si resulta inocente, lo logre conseguir, pero no por las deficiencias del Ministerio Público, porque entonces la víctima pierde. Claro. Lo importante es encontrar una fiscalía robusta, bien preparada. Con presupuesto, Sí, claro. aquí en Puebla, en este sexenio, ha sido del 0.08% Sí, del presupuesto estatal. sí. Y eso nos habla que sí, o sea, tendrían que estarse preocupando, obviamente, por hacer de esto mucho más transparente y que estén los mejores hombres y las mejores mujeres, pues realmente salvaguardando la justicia pronta y expedita para todos. Pero ¿cómo hacer con falta de recurso económico y también humano? Sí, es correcto. Esa es la reflexión que no se está haciendo en la iniciativa. O sea, ni la seguridad pública ni la procuración de justicia. Que no tienen, aún todavía no tienen, o así es lo que yo percibo, y platicando con gente que es de la Guardia Nacional, pero realmente son militares, ¿no? Prestados a la Guardia Sí. Nacional, que ni ellos saben de qué van las cosas. No. Entonces, ¿cómo debilitar todo un sistema también de seguridad nacional
sin tenerlo actualmente pues fortalecido, ahora ir a debilitar no quiere decir, y volvemos a ponerlo sobre la mesa, que no pueda ser perfectible y debe de ser perfectible, Sí. pero no con este argumento que se está poniendo sobre la mesa, sino algo mucho más profundo que sobre lo que ya hay se pueda hacer mejor. Sí, sí. En realidad, esto es a lo que pasa en todos los poderes judiciales, en todos los sistemas de seguridad del país. Hay otros peores. Mira, World Justice Project, que tú sabes que es una organización internacional sin fines de lucros que evalúa la justicia en el mundo, tuvo esta opinión de México sobre los índices de impartición de justicia en 23 y 24. Dice, los índices evidencian un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición. Ningún Estado se acerca a la calificación idónea. Entonces, sí, partimos de que estamos mal como país, pero este diagnóstico, junto con otro análisis de cuál es la propuesta para las entidades federativas, no se ve en la iniciativa. Inclusive en la iniciativa, tú encuentras en la estructura del Poder Judicial a la Suprema Corte, magistrados, jueces de distrito, pero no hay un análisis escrupuloso de qué pasa con este segmento de magistrados y jueces. Si es corrupta la Corte, paz, le quitamos ministros, le quitamos periodos de años de ejercicio, son 6 años, no tienen derecho a la pensión, van a ganar lo mismo o menos que el presidente de la República, solucionamos el problema, ¿no? Yo creo que por ahí no va el problema, ¿no? Yo creo que no se está haciendo un análisis exactamente de cómo estamos en el mundo. Mira, México le dedica 602 pesos por cada mexicano al sistema de justicia. 602. Pero Alemania 199, según el Ministerio de Finanzas alemán. Australia 227 pesos, según el Budget Government Authority. Y Estados Unidos 476 pesos, según el US Courts Government. Pero el resultado es al revés. O sea, Estados Unidos tiene en impartición de justicia civil y penal está en los lugares 38 y 29. Australia en el 14. Alemania, que es el que menos le pone, está en el 4.º lugar. Y nosotros de 142 estamos en el 132 y en el 142. En los últimos lugares. En los últimos lugares en México. Entonces, el diagnóstico de la justicia en México tiene que ir más allá del tema de los presupuestos, tiene que ver con otro tipo de factores que no se están estudiando. Carrera judicial, quiénes se convierten en los magistrados, etcétera, ¿no? Que ahora quieren, o he escuchado, que quieren quitar también ese tipo que se me hace tan importante del tema de la experiencia, Bueno, inclusive sí. el tema pues de que sean las mujeres y los hombres más preparados, que tengan en sus manos la justicia pues, de todos los mexicanos. Claro. Ahora quieren quitarlo para que, digamos, un recién egresado, y no tengo nada con los maravillosos jóvenes que recién egresan, en sus manos, sin esa experiencia y también sin esa expertise que les da pues toda esta carrera judicial. Claro. Mira, yo creo que incluso podríamos abandonar el tema de los jóvenes. O sea, que sean los jóvenes, bueno, que sean los jóvenes, pero a ver, el Poder Judicial ha venido construyendo a lo largo de las décadas funcionarios que empiezan prácticamente en las labores más sencillas de menor presupuesto de los juzgados, cosiendo expedientes, foliando los expedientes, las hojas, sacando las copias, etcétera. Luego se convierten en oficiales mayores, aprenden a usar los libros y vienen ascendiendo y luego se convierten en secretarios pasando años, ¿no? Se vienen preparando cada vez más y luego concursan para ser jueces a nivel federal y luego para ser El tema de magistrados. concurso es un tema que es el puntaje de un examen, Es que tiene correcto. que ser alto. Sí, claro, y no es un solo examen, son varios exámenes. Entonces tú cuando encuentras un magistrado dices, bueno, este señor no es amigo de fulano de tal, ni sirvió al gobierno de tal, sino que es una persona que hizo carrera judicial, ¿no?
Y en los estados, bueno, esto no es tan cierto, pero bueno, de alguna No, es tan manera, cierto. no, claro, o sea, la carrera judicial, existen las escuelas judiciales, existe la carrera judicial, pero los quienes llegan a ser magistrados no necesariamente son los mejores jueces, pueden ser los jueces de consigna, o simplemente gente que viene del Poder Ejecutivo con alguna otra relación, ¿no? Digo, en Puebla tuvimos un presidente del Tribunal Superior de Justicia que salió de México y era fiscalista, ¿no? Entonces dices, bueno, pero vas a llevar los asuntos civiles, penales y mercantiles de Puebla. Pues sí, sabes de derecho fiscal, pues está bien, ¿no? Bueno, pues, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y así te vas encontrando vas repasando y vas viendo que eso es lo que está mal. Pero ahí sí sabemos lo que debería de ser. Ahora, los jóvenes deben y pueden entrar al servicio profesional de carrera. Yo creo que así debe de ser. Que cualquier joven que en este momento esté esperando en la esquina su camión pueda acceder a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero construir una carrera judicial porque hasta ayudas a los jóvenes, Claro. los vienes formando, van viendo a sus maestros, los ven operar, a sus jueces, a sus magistrados, van aprendiendo de sus errores, porque también hay una estadística judicial de cuántos errores cometes, cuántas resoluciones te revocan, etc. Entonces, sí hay un seguimiento y una evaluación de qué Claro. tan buen juez es cada persona y tienen detectados a nivel nacional y estatal qué jueces son los que tienen algún Sí, tema claro. no adecuado de comportamiento y Sí, por qué claro. no se les quita. No, a ver, el Consejo de la Judicatura está haciendo su labor, lo que pasa es que no es pública, Ok. ¿no? Porque también proteges derechos Porque eso es humanos. lo que nos engañan. No, el Consejo de la Judicatura hace su trabajo. Que el Consejo de la Judicatura tiene fallas, sí, y muy graves. Tiene que haber una transformación, sí, pero no para controlar las decisiones judiciales, sino la honorabilidad de los jueces. Ellos son los contralores de los jueces. Entonces, cuando ahorita te dicen, oye, vamos a pasar del Consejo de la Judicatura a un tribunal de disciplina, pues es un cambio en la semántica. Pero realmente, ¿cuál es el cambio esencial? Bueno, el Consejo de la Judicatura ahorita tenía algunas cuestiones que eran cuestionables, ¿no? Una es que el presidente de la Suprema Corte sea el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, resulta ser que cuando van a destituir a un magistrado, vota el presidente de la Suprema Corte y luego es el presidente de la Suprema Corte de quien conoce del recurso, de sus propias decisiones. O sea, es juez y parte. Se tienen que excusar, claro. O sea, juez y parte porque sigue siendo el superior Claro. jerárquico o coordinador de Son los de las otros ministros. cosas y puntualizaciones que hay que mejorar. Eso debe mejorar. Debe mejorar el que faltan reglas. O sea, un juez que encuentre un asunto, para mí, para muchos, el mejor abogado constitucionalista de la historia del país, por lo menos reciente, es Ignacio Burgoa. A él le quisieron imponer una determinación, sus superiores, firmó como juez la que consideró y renunció. Venturosamente para quienes fueron sus alumnos y leímos sus libros, ¿no? Pero él tiene que estar protegido. Ahora, si él toma una decisión que no agrada en el medio y se le inicia un procedimiento, él tiene que tener la garantía de que se podrá defender, que podrá presentar pruebas, conocer su acusación, poder excepcionarse, tener recursos. Y eso está limitado hoy. Entonces, en eso sí se podría trabajar. El Poder Judicial tiene serias carencias normativas en cuanto al Consejo de la Judicatura. Eso es un hecho. Pero cambiarlo a un tribunal de disciplina con la justificación de que vigilará o sancionará las decisiones que sean contrarias al interés social sin definir el interés social, parece más ya una consigna, ¿no? Y eso es una pérdida para México. Pero tradúcenos. A ver, ¿Qué significaría? a ver, dos puntos. Uno, hablando de carrera judicial, si ya los jueces van a ser de elección popular, el joven que está en la esquina, que ingresó a la carrera judicial, que ha logrado ser secretario, que ya se pagó una maestría con lo que pudo de sus honorarios y lo que sea, o dedicando su tiempo libre simplemente, no podrá nunca ser juez si no es por elección popular. Ese es el costo
que tendremos que pagar la carrera judicial. Claro, te van a decir, los jueces pueden participar, los mismos que están en la carrera judicial, sí, pero no es lo mismo una elección, ¿no? No es ni por mucho una elección así. Ya te había comentado hace un momento, antes de que empezara esto, que si las cosas son como se dice, tan solo en la Ciudad de México un votante va a tener 795 boletas entre quienes podrá estar ese juez. Y Qué nadie lo locura, o conoce. sea, en un tema, si a veces es difícil conocer a 4 personajes que van para un mismo puesto, ahora 700 boletas para Con escoger. tiempos oficiales, ¿cómo le van a hacer? Bueno, O sea, cómo es realmente, son cosas que resultan hasta una locura, de que sí, no se está se dimensionando tiene que corregir eso. de cómo se está proponiendo Y actualmente. aunque sea gradual, no se Exactamente. va a resolver, aunque se vuelva gradual. Y el otro tema, Consejo de la Judicatura. Yo soy el juez. Voy a resolver, a ver qué voy a resolver. Voy a resolver un tema energético. Voy a afirmar, tengo que saber que la única conciencia que de la que debo estar atento es de la mía. ¿No? Mi deber es hacia la ley, mi juramento es protestar, defender la Constitución. Por eso decíamos que los jueces no tienen superiores, los magistrados no son superiores jerárquicos de los jueces, los ministros no son superiores de los magistrados y jueces federales. Ellos son la última autoridad en cuanto firman con total independencia. Pero si al momento de crear un tribunal de disciplina acotas esa independencia, entonces estamos perdiendo todos los mexicanos, porque nuestros jueces ya no serán independientes, ¿no? Ese es el riesgo que corremos como mexicanos. Entonces, sí habrá que hacer una reflexión. Decía, garantías judiciales las entendemos como la garantía de un poder que no va a pasar por encima de otro poder, ¿no? Que no lo va a poder condicionar. Entonces, si ya vamos analizando punto por punto, decimos, a ver, reducción de sueldos de los ministros, ¿afecta las garantías judiciales? Bueno, realmente todos sabemos que sí, que los ministros ganaban muy bien, los jueces de distrito ganan muy bien, los magistrados ganan muy bien, más que los locales, por supuesto, pero son difíciles de corromper. Por eso es la importancia. ¿Sí? O sea, O es un sea, dinero bien invertido. exactamente, donde alguien, y tenemos que estar vigilantes, que es, ya nos los dijiste, el Consejo de la Judicatura, donde se vigila el Sí. buen actuar de estas personas que tienen en sus manos el tema de la justicia. Claro, Es ahora correcto. bajarle a 11 ministros el sueldo no nos va a sacar del problema como país, ¿no? Así es, y más allá de estar pensando de bajar el presupuesto, es subir el presupuesto para que realmente se puedan tener, obviamente, todos los magistrados, creo que ahorita faltan, ¿no? De Sí, nombrar. tendría que haber más personal, incluso del Poder Judicial Federal, por supuesto. Yo creo que puede generar economías el Poder Judicial, y lo dijeron los ministros, o sea, eso no es algo que yo Claro. conozca sus fondos, pero la ministra presidenta lo dijo, podemos hacer algún ejercicio para generar economías y aportarlas para el crecimiento del Poder Judicial. Pero de nuevo, a ver, Pero en la reforma, según tengo entendido, no es que esté tan bien detallado que esas economías van a ir para no tener están. más justicia o que las fiscalías locales, ¿no? En los estados tengan mucho más presupuesto que de los que han tenido para que Sí. realmente pues esto baje en cascada y podamos tener una justicia pues mucho más pronta y Sí. expedita. De hecho, la Corte el Poder Judicial Federal tiene autonomía presupuestal. Entonces, tampoco sé cómo va a quedar eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Cómo se va a aprobar ahora? No sé. Luego, la otra pregunta sería, la elección popular atentaría contra las garantías judiciales. Ahí lo que se tiene que proteger es la imparcialidad y la autonomía de los jueces. Esa es una pregunta que se está haciendo por todas partes, es decir, ¿quiénes van a ganar? ¿No? ¿Se va a politizar la justicia? La justicia tiene que estar totalmente despolitizada para ser independiente. Y lo más riesgoso que he escuchado también algunos expertos como tú, Ernesto, es que el gran riesgo que tenemos en México es la incursión de personas que infiltra el propio crimen Bueno, ya organizado. tocaste otro punto importantísimo. A ver, que eso también le tocará a ustedes, los diputados, las leyes secundarias. Tienen que garantizar la rotación de jueces y magistrados. Esa rotación puede resolver gran parte del problema,
¿no? Pero en los poderes judiciales locales, por más rotación que le metas, siguen estando ahí. O sea, un magistrado de Sinaloa lo puedes mandar a Tabasco, ¿no? Y un diputado de Puebla lo puedes mandar a Sonora, a Sinaloa, y así rotarlos, ¿no? Igual que los jueces, poder tener rotación. Ese es uno de los antídotos, ¿no? Pero efectivamente ese es un riesgo que tendrá que ser materia de un debate, quizás en las leyes secundarias, ¿eh? Reducir el monto del número de ministros parece más un ardid, ¿no? Habría que va a pasar entonces, ¿se van a seguir siendo necesarios 8 votos para poder anular una ley o proporcionalmente se reducirá a 6 los votos necesarios? O se va a quedar en 8, entonces se va a volver muy complejo que se anule una ley. Ahorita tienes 11, ¿no? Entonces, de 11, 8 pues parece lógico, ¿no? Pero 8 con 9 ministros, eliminación de las salas, es otro de las reformas. A ver, si hay 2 salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación divididas por temas. ¿Eso qué significa? Especialización de las salas, ¿no? Aunque los mismos ministros luego se reúnan en pleno, dicen, ellos siempre, si se reúnen en pleno, pues se resuelve todo. No, hay muchos asuntos que se quedan en las salas especializadas. Pero también hay contradicción entre las posturas de las salas que terminan acabando en el pleno. Se vuelve un mecanismo más eficiente de emitir resoluciones. Pero si tú desapareces las salas, el criterio con el que van a pugnar es con el de eficiencia. La eliminación de la pensión vitalicia de los ministros, pues es seguridad, ¿no? A ver, Claro. ¿por qué los magistrados protegen su puesto? Porque se van a retirar a los 60, 70 años, no lo sé, depende desde cuándo sean funcionarios judiciales, pero vamos a suponer 70 años, y van a tener una pensión decorosa el resto de su vida. Entonces, es muy difícil pensar que a un ministro, a un magistrado, le puedas decir, oiga magistrado, aquí hay 200,000 pesos para ver si podemos llegar a un acuerdo. Digo, no creo que le vaya muy bien al día, ni tampoco creo que haya el que se atreva, ¿no? Entonces, estos temas de la dimensión de la pensión vitalicia son complejos, ¿no? Y aparte el tema de a cuántos criminales también por sus Bueno, dictámenes puede haber corrupción. metieron a la cárcel. Sí. Y también de alguna forma es como en este tema como agradecerles, ¿no? Como nación en protegerlos de esa manera. Sí. Yo también lo vería, ¿no? En O al tema de revés, porque el ataque al Poder Judicial inició diciendo que liberaban criminales. Y la verdad, los jueces y magistrados resuelven con base en lo que el Ministerio Público actuó y cómo argumentó dentro de los procedimientos judiciales, y el juez resolvió con base en lo que tenía de una defensa y del Ministerio Público y lo que aportó la víctima. Y tenemos un gran problema en el tema de cómo ellos arman los expedientes, donde se ha vuelto, que le llaman esta puerta giratoria, ¿no? De eso de un lado. En un tema donde sí tendrían esta reforma de irse a fondo, pero en ciertas cosas como son estos... Toma el tema de justicia desde la raíz. Así es, y que me parece que esto es de la raíz. Y ajustar las remuneraciones, eliminar las pensiones, yo no sé si sea la solución. Francamente no lo veo. Decía mi hijo, bueno, es que ahora sí será un verdadero servicio social ser ministro de la Corte. Claro, ¿Y de qué vive? vas a ganar menos. Bueno, no sé si te alcance con lo que gana el presidente de la República, yo creo que sí, pero después de 6 años, pues tu despacho estará lleno de telarañas, todo oscuro. Porque tener el despacho abierto siendo ministro es ilegal. Claro. Entonces, si fuera un ministro honrado, cerraría su despacho y tendría que regresar 6 años después, ¿no? a recuperar ese tema. La elección a partir de candidaturas paritarias propuestas por los 3 poderes, sí, lo benévolo de acá, lo bueno es que ahora sí el Poder Judicial podrá proponer a sus ministros, podrá proponer ministros, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, entonces ahí podrá tener ciertos beneficios, porque ahora era el Ejecutivo y se los entregaba en ternas al Senado, ¿no? Entonces, bueno, ahí había una forma de elección indirecta, la que platicábamos hace ratito, ¿no?
Pero bueno, a esta yo sí le daría el beneficio. Bueno, de la tan duda. es así, pues que vemos a una hermana que hemos visto que no tiene pues ni la experiencia ni las bases para estar en un puesto así, Bueno, esto entonces tendríamos que decir que como antes de es la la reforma ya ministra está Batres. politizado, ¿no? Sí, antes de los nombramientos sí estaban politizados, ¿no? Pero aquí lo importante es los pesos y contrapesos dentro de la propia Suprema Corte, ¿no? Que eso habría que pensar si se va a reducir o no. Uh-huh. Y la sustitución del Consejo de la Judicatura, ese sí puede ser un contrapeso, ¿no? Uh-huh. Acuérdate que el Consejo de la Judicatura no solamente se forma de funcionarios judiciales, ¿no? Sino también del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Entonces, ahora que pase a ser un tribunal de justicia o tribunal de disciplina, ahí yo creo que sí podría afectar la independencia judicial. Es la independencia judicial no en su perspectiva hacia los otros poderes, sino en su perspectiva de qué tan independiente puedo ser como juez al firmar una resolución que no sea grata para los demás, ¿no? Uh-huh. Pero que sea la justicia, que sea lo que es justo, Claro. ¿no? Tú como juez a lo mejor puedes tener el caso de alguien que puede decir que fue un multihomicida y a la luz de lo que tú estás viendo es inocente o hay una duda, ¿no? Porque está mal hecho el expediente, Sí, simplemente para ti es inocente. porque no tiene todos ¿Cuál los es tu elementos. garantía de firmar su inocencia? Que tú estás protegido, Uh-huh. ¿no? Eso se tiene que preservar a toda costa, ¿no? A toda costa. Y la administración del Poder Judicial que va a llevar este órgano de administración que se separa del Consejo de la Judicatura, pues requerirá reglas, ¿no? Actualmente no existen, no son claras. El Consejo de la Judicatura, por ponerte un ejemplo, sanciona a los magistrados con base en procedimientos que ellos mismos establecen cuando la Constitución dice que deben estar en la ley. Uh-huh. Y aunque hicieron una reforma chata hace 4 años, no les fue suficiente. Cuando se hizo esta reforma anticorrupción en 2015, que cambió todo el modelo y se creó ya un sistema anticorrupción, se homologaron todos en el país, se fijaron reglas para todos los órganos de investigación, se separó esta posibilidad de que los órganos de control fueran monólogos, llevaron un monólogo cuando te dejaban entrar como servidor público te decían, ¿eres responsable o no eres responsable? Ahora es un procedimiento que sale de los órganos de control, de un órgano investigador a un substanciador, pasan por el poder, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y luego llegan hasta el amparo, pero ya tú te puedes defender como servidor público, ¿no? Uh-huh. Ya estás sentado en la otra mesa del escritorio, aunque son escritos, digamos que así. Antes no, pues como servidor público te defendías en una audiencia y luego quién sabe qué pasaba y abrían la puerta y decían, estás destituido, inhabilitado y vete, ¿no? Acá ya no, acá recibes un informe, lo contestas y te vas al Tribunal de Justicia Administrativa y ya el que te acusa ya es tu par, ¿no? Claro. Están parejos. Acá no, sigue siendo el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿por qué la Constitución avanzó en un apartado y fue retrógrada en otro? Es más, avanzamos al grado de que hoy para un servidor público del Poder Ejecutivo las faltas graves y no graves están clasificadas en la ley y están señaladas, ¿no? El desvío de recursos, el peculado, ¿no? Todo eso son faltas graves y para servidores públicos, para los jueces, no hay un catálogo de esa naturaleza. Entonces, en ese momento, pues, el Consejo de la Judicatura actúa arbitrariamente, uh-huh, ¿no? Y si con este tribunal eso se modificara, perfecto, pero no vienen las bases, ¿no? Entonces habría que cuestionar, más allá de esta expresión del interés social, cuál va a ser el otro cambio importante que tenga este tribunal, ¿no? En cuanto a la carrera judicial, que ya decíamos, la elección popular de ministros, magistrados, jueces, se viene abajo, tira abajo la carrera judicial. O sea, tendrás carrera judicial para llegar, haz de cuenta, el paso previo para ser juez en un juzgado civil es ser secretario, ¿no? Un proyectista y un secretario de acuerdos. Ese es el paso previo, hasta ahí llegaste. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene alguien para prepararse, para ir a la escuela judicial, o bien le interesó una carrera en una universidad privada
y pues saca su dinerito y se va pagando, como conozco jóvenes que Sí. así van, ¿no? Se van pagando sus También consiguen becas. consiguen becas y ahí se van abriendo paso. De pronto no van a poder aspirar a dar un paso más allá, porque pues al señor juez lo van a elegir entre 795 boletas, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. La seguridad económica es otro requisito que está previsto para garantizar la función. La, esta va a tener que estar asociada a la estabilidad en el empleo, ¿no? Lo mismo, si en cualquier momento te vas, pues tampoco habrá esa seguridad, esa estabilidad. O sea, en lugar de poder hacer una vida en el Poder Judicial, tus alcances ya ser limitados, ¿no? La estabilidad o la seguridad en el cargo nuevamente va de la mano de la indefensión de los jueces y finalmente la autonomía presupuestal, ¿no? Ese es un riesgo de la reforma no visto. O sea, ¿qué va a pasar con este dinero que se ahorre, ¿no? Digo, ideal sería decir, bueno, el Poder Judicial de Puebla va a generarse economía, se van a transparentar el Consejo de la Judicatura, los consejos de las judicaturas de todos los países, de todos los estados, se van a transparentar. Ah, bueno, ok, entonces sí va a haber un proceso de transparencia y rendición de cuentas, sí, se van a abrir, van a ser públicos sus procedimientos de licitación, porque igual hacen obra, adjudican, etcétera. Ah, bueno, pues está perfecto. ¿Va a crecer el Poder Judicial? Sí. ¿A partir de estas economías? Sí. Bueno, por ese lado, qué bueno. Pero la verdad es que tendríamos que decir Los que comos, quién sabe. Claro. ¿no? Porque se romantiza mucho, ¿no? De repente, empezando en cómo se hizo la consulta. Porque, a ver, entrevístame. ¿Cómo se hizo la consulta? ¿Cómo se hizo la consulta? ¿No? ¿Qué preguntaban? Sí, sí, si quieres un mejor Poder Judicial, Claro quieres que que se acabe la queremos, corrupción. Sí, claro que queremos que se acabe la corrupción, ¿no? claro. Pero el tema tan importante es el saber los cómo y que no nos pase como nuestro sistema de salud, que lo destruyeron y que miles de mexicanos se han muerto. Y ahora tal pareciera que lo que no que quieren fortalecer el sistema judicial, sino que estamos en el gran riesgo de que pase lo del sistema de salud, que lo colapse y que la justicia que todos queremos como mexicanos se aleje aún más de ser pronta y expedita. Sí, Y para todos. para todos. Y cuando dices para todos, bueno, recientemente leí ahí otro riesgo que a lo mejor no vemos tan presente. Algunos se sienten alejados de este tema porque dicen, bueno, pues la justicia, pues yo nunca he tenido un problema en la judicial, ¿no? Pero en cualquier momento choca a alguien de tu familia, tienes un abuso de poder, hasta lo que hemos visto en esto de las persecuciones políticas y todo esto. eh, Ahí es cuando valora realmente el sistema de justicia. El sistema de justicia no es preventivo, hay un sistema para eso, pero evidentemente el que esto llegue a un estado terminal en que las víctimas sean indemnizadas, en que los responsables sean sancionados, eso nos vuelve a los ojos del mundo un país confiable. ¿A qué me refiero con esto? Las inversiones extranjeras en nuestro país tienden mucho a vigilar, en primer lugar, si van a poder defenderse de una arbitrariedad. Si no van a poder defenderse ante un país que actúa unilateralmente y con impunidad, entonces no van a invertir en nuestro país. Claro, Ese es otro no riesgo. tienen Estado de Derecho. Es correcto. O sea, no solamente es, digo, tan delicado es el tema de la señora que no le pagan la renta, como el de una empresa que viene a invertir. Es en términos judiciales de la misma importancia. Pero para nuestro país siempre va a ser bueno informar al mundo que tenemos un sistema de justicia sólido y en desarrollo. Sí, podemos ser el 132 o el 129 en el ranking mundial, pero si caminamos hacia mejores destinos en el sistema de justicia, te vuelves atractivo para la inversión. Claro. ¿Y por qué quitar o por qué ahora quieren que sea tan pronto la desaparición de 7 organismos autónomos? ¿Cuál es la razón para fortalecer nuestro sistema judicial?
empezando por un tema de transparencia que mucho le costó a los mexicanos, ¿no? Tú y yo estábamos muy jóvenes cuando veíamos pues esa corrupción que ahora pareciera no estar tan alejado de esas realidades que tienen décadas, donde cualquier ciudadano podía cuestionar el gasto excesivo o Sí, poco transparencia. transparente de cualquier servidor público. ¿Por qué quieren quitar el INAE? ¿Por qué quieren quitar el organismo del tema de eléctrico? Sí, sí, bueno, Y otros están, 5 más. sí, ¿Por qué? mira, yo creo que ahí lo que tenemos todos que poner atención es en los diagnósticos. Si tú tomas esta reforma y empiezas a buscar punto por punto un diagnóstico, vas a encontrar como que ciertas declaraciones, ¿no? Pero, o ciertos posicionamientos, pero no diagnósticos. Porque tú sabes que un problema te permite hacer un diagnóstico y el diagnóstico una solución. Para este caso de los constitucionalmente autónomos debe ocurrir lo mismo. Los constitucionalmente autónomos son necesarios porque a veces se tienen que poner a un lado del poder para tomar decisiones, ¿no? Juárez creó el Banco de México. ¿Por qué? Pues porque necesitábamos mantener una moneda estable más allá de las decisiones de los presidentes. Y eso se entendió desde el juarismo, ¿no? Por lo mismo, entonces tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que aunque digan que no sirve para nada, es un florero, a veces, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una alta responsabilidad en la preservación de los derechos fundamentales, ¿no? Y acompañar a las víctimas. Y en el acompañamiento de las víctimas, por supuesto. Entonces, si tú empiezas a cuestionar estos órganos constitucionalmente autónomos, porque piensa regresar su actividad a la administración centralizada, hasta donde es deseable. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico y cuál es la solución? Y cuando encontramos que ese diagnóstico no está actualizado y que se están basando en diagnósticos del 2010, que ya está un poco desfasado, o que las referencias que te están Sí. marcando de esta reforma, te vas a ellas y no encuentras nada, ¿ahí qué Sí, pasa, 10.000, Ernesto? O 10.000. sea, ¿qué tipo de seriedad se está basando esta reforma que están presentándonos? Ahí es donde se debe de abrir el debate. Por eso la Suprema Corte anunció e invitó a un debate y se presentó a las mesas de debates del Congreso de la Unión Sí. y está realizando sus propios diálogos para la reforma. Entiendo que van a presentar su propia reforma. Yo creo que ahí es donde tiene que utilizarse la iniciativa. Esta iniciativa, como está, requiere todavía un amplísimo debate. Requiere discutir sus transitorios y sobre todo dejar bases muy claras para sus leyes secundarias. Porque no es solamente decir, oye, pues vamos a eliminar la pensión vitalicia de los ministros, vamos a ajustar remuneraciones y ahora todos se van a una elección. ¿Y qué van a decir las leyes secundarias al respecto? Vamos a crear ahora un órgano encargado de administrar todo el presupuesto del Poder Judicial. ¿Bajo qué reglas? Entonces, ¿qué reglas le van a fijar para este objetivo en las disposiciones transitorias y qué van a contener las leyes secundarias? Hay que irlo debatiendo desde ahorita, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, realmente lo que se va a debatir ahorita es el proyecto del México del futuro, ¿no? Ni más ni menos. Es correcto. ¿Qué México queremos? ¿Si ir para adelante o ir para atrás? Claro, tenemos coincidencias, hace un ratito lo decías. Es que todos queremos eso, sí, hay cosas que se dicen que todos queremos salud, todos queremos bienestar, todos queremos justicia. La pregunta está en cómo llegamos a ello, ¿no? En qué tan reflexionadas, qué tan acuciosas son las propuestas. Y entender dos cosas. Lo que hay que preservar son garantías judiciales y garantías de la función. Si se logra preservar esto, entonces estaremos del otro lado. Si damos un paso atrás, todos perdemos. Totalmente de acuerdo. ¿Y crees que en este esfuerzo que se ha hecho en estos diálogos a nivel nacional, qué va a pasar o qué mensaje recibirían todos estos expertos como tú, Ernesto, que han dedicado su tiempo al análisis y al proponer, obviamente, esto que todos queremos, una real reforma que sea hacia adelante al Poder Judicial?
¿Qué va a pasar si no se toman en cuenta? Y se sigue dejando pues esa propuesta de reforma que todos conocemos y que todos los expertos, y que hoy inclusive estaba escuchando que la UNAM ya dijo que eso es sería un gran retroceso para México. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿es una simulación? Sí, tendríamos que oír los pronunciamientos internacionales, estarán los litigantes, tomarán la posición que les corresponde en la historia, ¿no? Yo siempre he dicho que los litigantes somos la última frontera, ¿no? Entonces, tendrá que haber una respuesta, pero por lo pronto habremos dado un paso atrás. Pues bueno, daremos la batalla. Esperemos que sí. Estoy convencida, muchos mexicanos que queremos lo mejor, pues para nuestros hijos, nuestros nietos y también las siguientes generaciones. Pero lo que pase en este hoy será el México del mañana. Es correcto. Entonces, ahí estaremos. Hoy es el México del mañana. Hoy es el México del mañana, Es ni correcto. más ni menos, y por eso es la invitación a que todos los ciudadanos nos informemos y nos romanticemos, porque esto es algo bien, bien serio, que hasta que no te toca necesitar esa justicia pronta y expedita y para todos, es cuando nos daremos cuenta en que tenemos que interesarnos porque es para todos. Es correcto. Pues muchas gracias, Ernesto. Con mucho gusto, un placer. Te seguiremos dando lata. Placer. ¿Eh?